Cordial saludo a todos los estudiantes y la familia Homic. Hoy tenemos nuestra primera sesión para el grado de décimo. Hoy es lunes 17 de abril. ¿Cuál es la temática para el día de hoy? El día de hoy y en estas tres sesiones vamos a estar trabajando sobre vectores. Primero que todo, démosle gracias a Dios. Padre, gracias en este momento, Señor, por la oportunidad que nos das de poder continuar adelante en nuestros propósitos de vida. Espíritu Santo, guíanos conforme a tu voluntad. Yo bendigo cada familia que se conecta, cada familia que está estudiando, Señor. Padre, gracias por cada uno de ellos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a compartir pantalla y vamos a dar inicio a esta explicación que tiene que ver con el tema de vectores. Entonces, vectores, ya estamos allí compartiendo pantalla. Lo primero que vamos a mirar es la definición. Por aquí tengo ya la definición lista para que la revisemos. Dice de la siguiente manera, ya la compartimos allí. Aquí está, vamos a llevarla al Paint. Vamos aquí en un cuadro de texto para que tomemos nota allí. Ahí tenemos entonces nuestra definición de vectores. ¿Qué es un vector? Se llama vector a un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro. Es decir, que tiene dirección y sentido. Los vectores en física tienen por función expresar las llamadas magnitudes vectoriales. Que ahorita vamos a revisarlas. Entonces, un vector, ¿qué estamos viendo allí? Que el vector tiene un sentido y tiene una dirección. También cabe recalcar que los vectores tienen magnitud. Vamos a apuntar ese detalle. Los vectores también poseen magnitud. Y cuando hablamos de magnitud, estamos diciendo qué tan largo es el vector. ¿Cómo representamos nosotros estos vectores? Se pueden representar de la siguiente manera. Un vector se representa, aquí está un segmento que tiene la flechita que me indica hacia dónde va el vector. Esto es un vector. ¿Cómo más lo denotamos? Con letra mayúscula. Y en la parte de arriba le colocamos un segmento con la flechita que quiere decir vector. Esas formas de representar un vector. Ahí tenemos el vector A. Aquí podemos tener otro vector, el vector B. Es muy importante la notación matemática. Recordemos que en matemática tiene un lenguaje simbólico y es muy importante manejarlo de forma correcta. Aquí tenemos un vector que tiene una dirección, que tiene un sentido y tiene una magnitud. Vamos a estar hablando de ello. Aquí tenemos otro vector. Aquí tenemos este que está apuntando hacia abajo. Y ahí podremos nosotros seguir dibujando vectores. Entonces vamos a realizar, por ejemplo, este otro vector. Es un vector, se dirige en línea recta, un segmento recto. Y siempre le colocamos la flecha. Esa flecha que nos indica, nos está indicando el sentido que está tomando dicho vector. Ahora, revisemos entonces las magnitudes vectoriales. ¿Dónde encontramos estos vectores? ¿En qué magnitudes nosotros encontramos los vectores? Entonces los vectores los encontramos en las siguientes magnitudes. Vamos a tomar aquí tengo también la definición. La voy a compartir. Una vez ya teniendo esto, recuerden que ahí ustedes pueden colocar pausa y pueden tomar nota. Entonces miremos ahora dónde encontramos esto. Ok, aquí dice las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales son aquellas magnitudes que además de representarse con un número y una unidad, requieren también de ser expresadas en el espacio con una dirección y un sentido, es decir, con un vector. Esto las distingue de las magnitudes escalares.
las cuales solo requieren un número y una unidad. Son ejemplos de magnitudes vectoriales los siguientes. Entonces vamos a mirar dónde encontramos las magnitudes vectoriales. En la velocidad, desplazamiento, aceleración, impulso, fuerza, peso y potencia. ¿Por qué? Porque estas magnitudes me indican dirección, sentido y magnitud. Muy diferente al escalar. Miren que ahí está mencionando la palabra escalar. Vamos a apuntarla por aquí. Esa palabra escalar. Cuando habla de escalar, la parte de escalar es simplemente una parte numérica, no tiene sentido ni dirección. ¿Cómo así? ¿Dónde encontramos un escalar? Ah, por ejemplo, un área. Un área es un escalar. Área, por ejemplo. Área igual, a ver, inventémonos acá, 56 metros cuadrados. Entonces, ¿cuánto tiene de área nuestra alcoba? ¿Cuánto tiene de área el piso de la sala o de nuestro apartamento? Entonces, eso no tiene dirección ni sentido, solamente tiene magnitud. Solo tiene esa parte numérica llamada escalar. Entonces, escalar es un número que me está representando algún tipo de unidad. Otra, por ejemplo, es temperatura de 13 grados, un ejemplo. Otra, por ejemplo, el peso, un peso de 50 kilos. Esos son escalares, ¿por qué? Porque no tienen dirección, no tienen sentido. El tiempo, por ejemplo, un tiempo, 5 horas, no tiene dirección, no tiene sentido. Nosotros no decimos, vamos a realizar una actividad que tiene 2 horas con una dirección de noreste o una dirección hacia el norte, no. Simplemente decimos el número, 2 horas, 5 horas. Entonces, muy importante, el escalar al vector. Es una magnitud vectorial, sentido, dirección, magnitud. ¿Dónde las encontramos? Velocidad, desplazamiento, aceleración, impulso, fuerza, peso, potencia, entre otras. ¿Qué características podemos encontrar en los vectores? Entonces vamos a mirar qué características nosotros podemos encontrar en dichos vectores. Por aquí tenemos también estas características. No olvidemos ir tomando nota de estas definiciones. Entonces, ¿qué características nosotros podemos encontrar? Podemos encontrar, podemos encontrar las componentes de los vectores que definen sus características son los siguientes. Módulo, el módulo es la misma magnitud, que ahorita vamos a realizar ejemplos. Estamos dejando en esta primera sesión, en esta primera parte, la teoría clásica base para poder resolver los ejercicios. Entonces, tiene un módulo, tiene un sentido, que es hacia donde apunta la flecha. Tiene un punto de aplicación o punto de inicio, y dependiendo de ese punto de inicio, pues va a dirigirse el vector. Va a tener sentido y va a tener dirección. Módulo o magnitud se refiere a la longitud o amplitud del vector o segmento de recta. La dirección se refiere a la inclinación que posee el vector con respecto a un eje horizontal imaginario con el cual forma un ángulo. Y el sentido se refiere a la orientación del vector indicado por la cabeza de la flecha del vector. Entonces, por ejemplo, jóvenes, entonces aquí ya es claro, importante empezar a recordar. Recordemos, el plano cartesiano. Tenemos aquí el plano cartesiano. El plano cartesiano, aquí el eje de las X y aquí tenemos el eje de las Y. Pero ahora vamos a mencionar ese plano, vamos a pensar en los puntos cardinales. Arriba, ¿qué tenemos? Vamos a escribirlo acá, que me quede mejor. Arriba tenemos el norte. Aquí la letra norte. Abajo, ¿qué tenemos? El sur. El sur.
A la derecha, ¿qué tenemos, jóvenes? El este. Y a la izquierda, ¿qué tenemos? El oeste. Esto es clave para la dirección del vector en algunos momentos. Norte, sur, este y oeste. Entonces, si tenemos un vector en el primer cuadrante, vamos a dibujar aquí un vector. Así se representa el vector. Punto de inicio, en este caso el origen. Va a colocar un punto ahí en todo el centro. Ahí tenemos un vector. Y ese vector se encuentra en el primer cuadrante. Ese primer cuadrante lo mencionamos, hablando de dirección, ¿cómo lo podemos mencionar? Lo podemos mencionar como noreste. Noreste. Ah, ok, o sea que en el segundo cuadrante, ya que dice nuestra lógica, noroeste. ¿Sí? Ahora tenemos el tercer cuadrante. El tercer cuadrante ya hablamos como referencia al sur. Entonces sería suroeste. Suroeste. Y el cuarto cuadrante, pues, sería sureste. Esto es muy importante cuando hablamos de la dirección de un vector. Ubicarnos dentro del plano cartesiano y los puntos cardinales es importante cuando nos estén mencionando un vector. Por ejemplo, nos pueden decir que un coche o un auto se desplaza 30 grados o nos pueden decir en dirección noreste. Es 30 grados, dirección noreste, a una velocidad de 34 kilómetros por hora. Un ejemplo. Ahí estoy mencionando magnitud, dirección y efectivamente el sentido. Como también nos pueden mencionar que un móvil o una bicicleta, una persona se está moviendo cierta cantidad de grados hacia el sureste o hacia el suroeste, etc. Sigamos entonces hablando de estos vectores. Volvamos al plano cartesiano. Pues, tenemos aquí el plano cartesiano. Un momento. Ok, aquí tenemos el plano cartesiano nuevamente. Aquí tenemos el plano cartesiano. Aquí recordemos que esto siempre es XY. Y ahora un vector. Si colocamos un vector, coloquémoslo aquí con otro color. El siguiente vector, llamémoslo el vector A. Entonces, ¿tiene sentido? Sí, tiene sentido. Apunta hacia arriba, primer cuadrante, o sea, noreste. ¿Tiene dirección? Ah, ok, hablemos de la dirección. La dirección estamos hablando del ángulo, jóvenes. Aquí está el ángulo. Y el ángulo, cuando lo medimos de esa manera, como está ahí, voy a llamarlo el ángulo teta. Cuando lo medimos de esa manera, es decir, antihorario, este ángulo es positivo. Vamos a escribir aquí, aquí sería un ángulo positivo. Un ángulo positivo. O sea, es un ángulo positivo y está en la dirección noreste. Pero el vector también puede tener un ángulo negativo. ¿Qué quiere decir negativo? ¿O qué quiere decir cuando nos mencionan que es negativo? Bueno, lo podemos ver de dos formas. Aquí tenemos este vector, llamémoslo el vector B. Y cuando me dicen que es negativo es porque se está midiendo en el sentido de las manecillas del reloj. Este es un vector que tiene un ángulo alfa, llamémoslo alfa, y aquí como sería el ángulo sería negativo. Coloquemos aquí ángulo negativo. Ángulo negativo. Pero también nos lo pueden decir ese ángulo negativo de otra manera. Ojo acá, chicos. Podemos tener el vector ubicado en el segundo cuadrante. Ese puede ser el vector. Llamémoslo el vector C. Está en el segundo cuadrante. O sea que está en dirección noroeste. Pero me pueden decir que es de menos 30 grados. Si me dicen que es menos 30, es porque me están mencionando este ángulo. Ojo con eso. Aquí sería menos 30.
Ah, ok. Y si quiero mencionarlo de forma positiva, de forma positiva, entonces debo empezar en el primer cuadrante, voy a hacerlo con color naranja, ahí está, ahí vamos, ahí va, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, sería este ángulo. ¿Qué quería decir ese ángulo? Ah, ok, 180 menos 30, 150, o sea que yo puedo nombrar el mismo vector C diciendo que tiene una dirección de 150 grados en dirección noreste. O me pueden decir que tiene una dirección de menos 30 grados en dirección noreste. Es muy importante entonces el tema de los signos para los ángulos. Esto es clave porque o si no vamos a ubicar el vector de forma incorrecta. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ubicar estos vectores? Por lo general se representa por puntos. Entonces vamos a mirarlo. Es el vector. Vamos poco a poco, si pueden notar que poco a poco vamos construyendo la definición de lo que necesitamos para luego resolver ejercicios. Entonces, si tenemos un vector, lo mencionamos de esta manera. Entonces, el vector A, y decimos, tiene coordenadas 2,7. Ah, ok, entonces este vector, ya conocemos eso. ¿Qué es eso? Ubicar un punto en el plano. Ah, entonces, si sabemos ubicar un punto en el plano, sabemos ubicar un vector. Entonces, vamos al plano cartesiano. X vale 2, 1, 2, y Y vale 7. Que por acá está 7 aproximadamente. Unimos con punticos. Aquí colocamos un punto de referencia. Y ahora, desde el origen, porque va desde el origen en este caso, hasta ese punto, y tendríamos el vector. Vamos a mirar, tratar de que nos quede lo más derecho posible, más o menos. Y le colocamos, es necesario colocarle la flecha que se le conoce como cabeza. Esa es la cabeza. Y decimos que la magnitud en X, entonces vamos con el lenguaje, el lenguaje. La magnitud en X es 2, porque efectivamente en el eje X es 2. Se expresa así o así lo van a encontrar en videos o en textos. Esa sería la magnitud en el eje de las X. Y en el eje de la Y, pues sería A sub Y para indicar la magnitud que sería 7. Bueno, entonces ahora viene la pregunta. ¿Qué dirección es? ¿Y qué sentido tiene? Entonces, el sentido, nuevamente volviendo a la ubicación del plano cartesiano y los puntos cardinales, ya miramos que ese sentido, a ver, si miramos por aquí la gráfica, aquí está, sería noreste. Entonces, ¿qué sentido tiene noreste? ¿Qué dirección? Ah, ok, cuando hablamos de dirección necesitamos hallar el ángulo. ¿Y qué magnitud? Es decir, ¿cuánto mide ese vector que está ahí con rojo? ¿Cuál sería la distancia? Si hablamos de tomar una regla o un metro, ¿cuánto mide? Muy bien, vamos entonces a resolver eso. Resulta que ahí se está formando, si ustedes pueden notar, ahí se está formando un triángulo. Y no cualquier triángulo, ahí se está formando un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, lo voy a volver a representar por aparte. Este sería el triángulo rectángulo, donde efectivamente esto mide 2 y esto mide 7. Ah, ok, entonces o sea que el ángulo teta medido de esta manera, ahí está, lo podemos hallar. ¿Cómo lo podemos hallar? Utilizando las relaciones trigonométricas. Ya vamos para allá. Pero hallamos primero entonces la magnitud del vector, de ese vector A. ¿Y cómo lo hallamos? Pitágoras. Entonces vamos a colocarlo aquí a mayúscula. Entonces, la magnitud de A se representa así en barras verticales, magnitud de A. Recordemos que esas barras verticales también se conocen como valor absoluto, pero aquí, para nuestro lenguaje, está hablando de magnitud. ¿Cómo hallamos esa magnitud? Ah, ok, recordemos lo siguiente, recordemos que si tengo ese triángulo rectángulo,
Les voy a volver aquí a hacer un triángulo, rectángulo. Esto mide C, esto mide A y esto mide B. Aparece Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, o sea C, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, para nosotros poder hallar la magnitud de un vector, es aplicar el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿cómo despejamos C? ¿Qué hemos aprendido desde sexto, séptimo? ¿Cómo despejamos? Sacamos raíz cuadrada. ¿Y qué me queda? A al cuadrado más B al cuadrado. Ahora llevemos este mismo lenguaje, escrito de otra manera, pero que representa lo mismo. Entonces, la magnitud de A, jóvenes, la magnitud de A, para allá la magnitud es raíz cuadrada de la componente en X, llamémosla así, a sub X al cuadrado, pero ya vemos qué significa, es el lado al cuadrado, más la componente en Y, lado al cuadrado. Ok. Y en últimas, ¿qué es? Teorema de Pitágoras. No es ninguna fórmula nueva, creo que no es nueva para ninguno de los que están allí viendo y escuchando el video. Teorema de Pitágoras. Listo, entonces apliquemos el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras para este ejercicio sería que la magnitud de A es igual a la raíz cuadrada de la componente en X, que es 2, o sea, 2 al cuadrado, más la componente en Y, que es 7, 7 al cuadrado. O sea que eso es igual a la raíz cuadrada de 2 por 2, 4, más 7 por 7, 49. O sea que la magnitud de ese vector, si hacemos la ubicación con los cuadritos en una cuadrícula, el 2 y el 7, y luego tomamos una regla y medimos, eso nos va a dar que ese vector tiene raíz cuadrada de 53. No es exacta, 6 por 6, 36, 7 por 7, 49, 8 por 8, 64. O sea, está entre 7 y 8. Vamos a la calculadora. Raíz cuadrada de 53 sería 7,2. Entonces sería 7,2 centímetros, metros, kilómetros, milímetros. Ya ahí depende si estamos haciendo algún tipo de problema. Entonces, chicos, ¿cómo encontramos la magnitud de un vector? Teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Raíz cuadrada de la suma de sus componentes, en este caso, al cuadrado, que representa los lados de un triángulo rectángulo. Bueno, entonces ya que hemos hablado de este vector, rebobinemos. Sentido, noreste. Dirección. ¿Qué es dirección? El ángulo. Llamémoslo teta. No lo hemos hallado, ya vamos a mirar cómo se halla. Magnitud. ¿Cuánto mide este vector? 7,28. Ahora vamos a hablar del ángulo. ¿Cómo encontramos ese ángulo? Muy bien, recordemos que estas formulitas también ya se han trabajado en física. O sea que no es un tema totalmente nuevo. Es un tema que ya se vio en física y que en matemáticas se está reforzando. ¿Cómo encontramos un ángulo dado ese vector? Ok, para eso necesitamos las relaciones trigonométricas. Es un triángulo rectángulo, sí. Entonces, ¿qué sabemos de ese triángulo rectángulo cuando tengo el ángulo teta y tengo los dos catetos? ¿Cuáles catetos sería? Ahora pensando en trigonometría, cateto opuesto y cateto adyacente. Ok, entonces tangente de teta es igual a cateto opuesto, que sería a sub y, o sea, la componente en y sobre la componente en x. O sea, lo puedo escribir también como y sobre x. O sea que para poder despejar teta, que aprendimos en física o en matemáticas también se hace, que es igual a tangente a la menos 1. Y aquí recurrimos a la calculadora, la función inversa de y sobre x. Y aquí es donde toca tener cuidado cuando resolvemos la operación, el ángulo si nos da positivo o negativo, y eso interviene, o mejor, eso se puede ver reflejado en el cuadrante donde está el vector. Para nuestro ejercicio,
y con eso terminamos, sería que tangente es igual, teta es igual, perdón, a tangente a la menos 1 de y, que para nuestro ejercicio fue 7 sobre 2. Le aplicamos la calculadora a esta operación y miramos a tangente a la menos 1. Recordemos que como estamos utilizando numeritos, la calculadora debe estar en modo normal, no radianes. Importante revisarlo. Mañana seguimos revisando esos ejercicios. Sería 74,05 grados. Muy bien, chicos, ya tenemos en este ejercicio, vimos cómo se ubica, dando las parejas. La pareja, en este caso era la pareja 2,7. Tiene sentido, tiene dirección y tiene magnitud. Bueno, chicos, nos volvemos a encontrar el día de mañana. Dios los bendiga.